Y como les decía, tenemos el enorme placer de tener hoy aquí en Odisea al presidente José María Aznar. No necesita presentaciones. A lo largo de la charla se irá notando que es un gran amigo de la Argentina. Tenemos cantidad de preguntas para hacerle. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. La primera pregunta es la más obvia. ¿Cómo se siente un hombre como vos, que ha defendido la economía de mercado, el libre comercio, que tiene ideas muy claras en cuanto a cómo debe ser la organización de la política, en medio de una especie de ola populista, proteccionista, que parece tocar aquí y allá a los países de Occidente, sobre todo? Pues ni me gusta el populismo ni me gusta el proteccionismo, ¿no? Yo creo en las virtudes de las políticas abiertas, de las políticas liberales, de las políticas que dan la estabilidad y el progreso a los países. Y creo en las virtudes del libre comercio, del intercambio y de la conexión entre la gente, del libre movimiento de personas y de mercancías y de bienes y de servicios. Creo en eso, ¿no? Creo que con todos sus defectos la globalización ha traído muchas más ventajas que inconvenientes. Tiene sus ganadores y sus perdedores. Pero el hecho de que haya centenares de millones de personas que hayan salido de la pobreza en los últimos años, que la expansión de derechos en el mundo sea como el reconocimiento como nunca, que la prosperidad que se ha vivido en estos años, en estas décadas, ha sido también espectacular, pues yo creo que ir en la dirección contraria es altamente peligroso y perjudicial, ¿no? Y motivará más populismo, más nacionalismo y menos crecimiento y más vuelta a situaciones de pobreza. ¿Cómo interpretas este fenómeno? ¿Es la reacción a errores que se cometieron? ¿Es un desacierto en el diagnóstico y en las terapias que hay que seguir? Sobre todo es esencialmente en países desarrollados, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que sí que es cierto. Las clases medias nuevas, que las personas que afortunadamente dejan la pobreza en muchos países, la dejan en países en vías de desarrollo. En cambio, hay clases medias de países desarrollados que son perdedoras en el mundo global, ¿no? Y eso produce unas reacciones en torno a eso, ¿no? Búsqueda de raíces, búsqueda de protección y búsqueda también de un sentido, digamos, más auténtico a la vida política, ¿no? También un poquito lucha contra las élites, lucha contra la corrupción, lucha contra fenómenos, digamos, que desacreditan un poco las instituciones democráticas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Respecto de esto que estás diciendo, en España está muy claro que los dos partidos más tradicionales están, digamos, como desafiados ahora por fuerzas nuevas. Trump es un fenómeno que, le guste a uno o no le guste, es la reacción a una impugnación también a la política tradicional de los Estados Unidos, como lo era Bernie Sanders en el Partido Demócrata. Aparecen aquí y allá distintos liderazgos que no vienen de la política tradicional. Esa interpelación a la política clásica, a la política en la que vos te formaste, de partidos, a la política organizada en torno a ideas y no tanto en torno a marketing, ¿esa política está respondiendo de manera inteligente a ese desafío? No. ¿Cómo estás viendo esa relación entre lo nuevo y lo clásico, digamos? Hay respuestas desde los extremos. Si se toma por referencia, por ejemplo, países europeos o el mundo de la Unión Europea, dices, pues hay respuestas que dicen hay que acabar con la Unión Europea, respuestas en que dicen hay que crear un superestado europeo, pero no hay una respuesta, digamos, desde el centro, desde posiciones moderadas, ¿no? Desde el ejercicio de las virtudes más profundamente liberales, ¿no? Entonces yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? La reafirmación de los principios clásicos de la democracia basada en el respeto al Estado de Derecho y la transparencia, ¿no? Es decir, eso es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Reafirmación de valores democráticos en el buen sentido, ¿no? No puesta en cuestión de los sistemas, ¿no? Porque es un vacío en esa prédica. Vacío completo, ¿no? Porque o es una respuesta populista o son respuestas autoritarias. La respuesta autoritaria es, vamos a decir, lo que se llama ahora la democracia iliberal, ¿no? Que son las democracias autoritarias, caso de la Rusia de Putin, democracias entre comillas, sí. o el caso de la evolución que está teniendo Turquía, o el caso de otros países, ¿no? O son respuestas populistas
que estamos en unas situaciones de incertidumbre, ¿no? De ver por dónde van a ir, ¿no? Puede ser tener un origen populista, como son los Estados Unidos, y irse templando, como parece, o modificando, como parece que puede ser el caso. Pero también puede haber populismos. El Brexit es un ejemplo de populismo. En Francia, los dos grandes partidos que crean la Quinta República pueden estar sin candidato en las elecciones presidenciales. En Italia hay un populismo muy fuerte. En España también tenemos nuestro populismo. Es decir, el populismo, digamos, es una contaminación general, y yo creo que es una contaminación general peligrosa. Por eso, los que creemos en el sistema democrático tenemos la obligación de hablar, y hablar mucho, y de defender mucho las virtudes de la democracia, ¿no? Yo recuerdo que lo estábamos hablando antes de empezar el programa, debe ser 10 años, 11 años tal vez, estuviste en Buenos Aires para la presentación de un libro de semblanzas, un poco de memorias de tu paso por el poder, muy ligado a la internacional, y en aquel momento, durante un almuerzo, dijiste que empezabas a ver como que se agrietaban los pactos básicos que habían servido a la transición en España, o que se habían planteado en la transición, y que le habían permitido a España una expansión nunca vista durante el siglo XX, posiblemente nunca vista desde que perdió el imperio. Una de las rarezas que uno ve en España, de las muchas que anticipaste aquella vez, es como cierto aislamiento respecto de Iberoamérica. Felipe González era un hombre de viajar mucho por la región. El rey Juan Carlos viajó muchísimo. Y tengo entendido que durante tu primera legislatura, por decirlo en términos argentinos, durante el primer mandato, recorriste todos los países de América Latina, algunos 3 y hasta 4 veces. Así es. Y eso un poco se perdió durante la presidencia de Zapatero y durante la presidencia de Rajoy. ¿Es porque España estuvo más involucrada en los problemas europeos, o es porque hay una falta de vocación atlántica y de relación con América Latina en esos gobiernos? Digamos, por lo segundo, en gran parte, porque se pierde la percepción atlántica, y al perderse la percepción atlántica se pierde la percepción también iberoamericana, ¿no? Entonces alguien decide en los años 2005, 2006, por aquellos años, que la prioridad de España debe ser África y no debe ser Iberoamérica, ¿no? Por insólito que parezca, pero es así. Y luego, en el caso del gobierno... ¿Por qué insólito? ¿Por qué te resulta tan obvio que es insólito? Pues yo creo que si España tiene una explicación, es una explicación atlántica, ¿no? Yo siempre digo, yo puedo explicar mi país de diferentes maneras, pero hay una de la que no lo puedo explicar, que es en el Atlántico, ¿no? Si España es algo, es una expresión de país atlántico, ¿no? Y por eso yo intenté defender siempre lo que son las expresiones clásicas de la política atlántica, ¿no? Libertades, democracia, Estado de Derecho, tolerancia, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Igualdad de mujeres y hombres. Y lo sigo defendiendo. Y creo que la política atlántica es la que más estabilidad y prosperidad ha dado al mundo, ¿no? Pero en fin, eso se perdió. Se perdió la referencia con los Estados Unidos, se perdió la referencia en gran medida iberoamericana, y luego pues el actual gobierno y el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que concentrarse mucho en sacar a España de la peor crisis de nuestra historia, ¿no? Y eso pues le hizo prestar, probablemente por necesidad, no por falta de vocación, menos atención, ¿no? Pero España sigue siendo el primer inversor europeo en América, y la presencia española, en mi opinión, pues tenía que ser más activa, ¿no? Yo quiero contar algunas anécdotas, no anécdotas, episodios históricos, que a lo mejor son lamentablemente poco conocidos por los argentinos. Este señor que está acá fue clave en el blindaje que se le dio a De la Rúa financiero cuando empezó la crisis del gobierno de la Rúa, creo que en contra inclusive de la opinión de tu ministro de Hacienda de Rato. Fue clave en el apoyo que consiguió Duhalde del Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía. Duhalde viaja después cuando deja el gobierno, viaja a España a agradecerte, creo. Esto es lo que tiene que ver con la Argentina. Sé que cuando tuviste, obviamente eso no hay que explicarlo, una relación muy estrecha con George Bush, porque hicieron juntos una guerra con Blair. Tengo entendido que cuando todo eso terminó, Bush te dijo, pídeme lo que quieras. Y le pediste, entonces firma el Tratado de Libre Comercio con Chile
y con México. Con Chile había habido un problema serio porque le habían votado en contra en el Consejo de Seguridad. Entonces, a la luz de todo esto, me interesaría que vos nos cuentes cómo ves, qué papel juega España en relación con los Estados Unidos, América Latina, cómo es ese juego atlántico, que te detengas más en esa idea. Mi opinión es que lo que yo siempre he defendido es que la política atlántica no era solamente una cuestión entre Europa y los Estados Unidos. No era una cuestión solo del Atlántico Norte, que también tenía que ser del Atlántico Sur, ¿no? Y entonces de los actores iberoamericanos, latinoamericanos, ajenos, geográficamente ajenos, hay dos fundamentalmente, ¿no? Son los Estados Unidos por una parte y España en Europa por otra parte, ¿no? Por tanto, la interacción de por una parte España, por otra parte los Estados Unidos y por otra parte gobiernos amigos latinoamericanos es muy importante. Es muy importante para la expansión de la política atlántica, ¿no? Y muy importante para la presencia iberoamericana en el mundo, ¿no? Eso lo entendía muy bien el presidente George Bush. Y las políticas de influencia, las políticas de cercanía, pues sirven para eso. es que para eso es la política, ¿no? Hay gente que puede decidir en un momento determinado, pues Argentina tiene que irse del mundo, ¿no? Y hay otros que nuestra obligación, nuestra vocación, nuestro deber, nuestra responsabilidad, es decir, pues no, hay que hacer lo posible por ayudar, ¿no? Como también nos ayudaron a nosotros, ¿no? Yo siempre digo eso. Cuando los problemas más importantes de Argentina y cuando tuvimos que dar ayuda y cuando tengo que decir que el presidente Bush tuvo una decisión formidable en favor de Argentina. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2001, más o menos, cuando la crisis fuerte del Fondo Monetario Internacional, cuando los momentos que tú has narrado. Yo pido al presidente Bush que Argentina y el Fondo Monetario Internacional debe ayudar a Argentina, y nosotros cumplimos nuestra parte. Y él inclina la balanza del Fondo Monetario Internacional de los Estados Unidos a favor de Argentina, ¿no? Eso es historia, no estoy dando ninguna opinión, estoy haciendo un relato puro de los hechos, ¿no? Pero en fin, había una relación de confianza que se podía hacer, ¿no? Y yo explicaba, por ejemplo, en España, es decir, nosotros no tenemos que tener dudas en este punto. ¿Por qué? Porque Argentina salvó de hambre a España en los años 40. Y a nosotros nos salvaron del hambre en los años 40 y ahora nosotros, que tenemos la obligación y las posibilidades de ayudar, pues son los que tenemos que ayudar, ¿no? Y así es como hay que tratarse cuando las políticas te las tomas en serio y cuando hablas de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué significa Trump en este contexto? Con el conflicto con México, con política, un discurso muy proteccionista. Está en la imprevisibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que todos los contactos con la administración Trump son muy importantes. El viaje que hará el presidente Macri a Estados Unidos próximamente yo creo que es muy importante, muy relevante. Hay que hablar mucho, hay que explicar mucho, hay que exponer mucho. Y veremos. El presidente Trump ha hecho buenos gestos en relación con Venezuela, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora vamos a hablar de Venezuela. Ha hecho buenos gestos en relación con Colombia, ha hecho buenos mensajes en relación con Cuba. Yo soy muy crítico de lo que ha hecho en relación con México y vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Pero no podría juzgar sin equivocarme una política articulada porque creo que no existe definido esa política articulada. Hablaste de Venezuela. Este miércoles va a haber una marcha que se anuncia muy importante. En prevención de esa marcha, Nicolás Maduro hoy habló de militarizar todavía más a las fuerzas civiles que sostienen al régimen. Parece no tener fin esa crisis. Ha habido ensayos de mediación, uno llevado adelante por Zapatero, después quedó involucrado el Papa Francisco. ¿Cómo ves vos la escena venezolana? Bueno, ¿y cuál es tu receta, si hay una receta? Ha habido una operación que fue una operación una operación de Obama. De Obama. Presidente Obama, con el Vaticano, con UNASUR, con expresidentes, con Cuba, con un objetivo, que es la continuidad de Maduro. Nada más. ¿No era evitar...? No, la continuidad de Maduro. La continuidad de Maduro era muy importante para el acuerdo de Colombia con las FARC. Y para eso todo era importante el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos con Cuba sin condiciones. Todo eso forma parte de un mismo paquete. Del mismo paquete. Sí. Ahora,
se puede intentar, y hay algunos intentos también de hacer alguna tarea de como crear un gobierno, una especie de gobierno transitorio en Venezuela. Yo creo que eso está absolutamente perdido. Es decir, yo creo que la posición en líneas generales de los distintos gobiernos, de la comunidad internacional, por llamarlo de esa manera, ha sido inaceptable. Yo creo que la obligación ahora es respaldar totalmente la posición de Almagro como secretario general de la OEA. Lo que dice Almagro, en mi opinión, tiene razón, es lo que hay que hacer. Y si en este año 17 no hay elecciones en Venezuela, mi opinión es que Venezuela abrirá, como ya está abriendo, un proceso de cubanización muy difícil de revertir, ¿no? Muy difícil de revertir. Y entonces hay que estar más solidarios que nunca con la oposición venezolana, más detrás de ellos que nunca. La exigencia de libertad para los presos y de elecciones tiene que ser inmediata, no para el año que viene, no para este año. Y el apoyo a las posiciones de Almagro tiene que ser total, ¿no? Y las consecuencias en Mercosur y en otros organismos internacionales tienen que ser muy claras desde el punto de vista de lo que significa el posible cambio de régimen en Venezuela. Es inaceptable lo que está pasando. Recién sugeriste, y ahora me gustaría que fueras más explícito, vos has tenido, y creo que tienes una posición bastante disonante de lo que ha sido el consenso general en el tema de los acuerdos de paz de Colombia. Muy cercana, me parece, a la de Uribe más que a la de Santos. Yo me pregunto si yo tuviese que tomar decisiones en ese proceso en España, si las hubiese tomado o no las hubiese tomado, ¿no? Mi posición, yo no las hubiese tomado, ¿no? ¿Vos pensás el tema colombiano? ¿Cuánto te influye la relación con ETA en la visión de Colombia? Bueno, bien, influye, ¿no? Porque es una enseñanza muy importante, ¿no? Pero yo creo que las FARC estaban prácticamente derrotadas. Era el grupo narcotraficante más importante del mundo. El narcotráfico se había reducido mucho en Colombia. La credibilidad de las instituciones colombianas había ganado mucho. La política de seguridad democrática unida al Plan Colombia había sido un éxito. Y yo creo que era, en mi opinión, no necesario lo que se ha hecho. Ahora bien, si lo que se ha hecho se supedita a la celebración de un referéndum y el referéndum se pierde, y el resultado del referéndum se ignora y se aplica el acuerdo, y el acuerdo no solamente se aplica, sino que se convierte en la Constitución de Colombia, pues eso sinceramente va a producir unas consecuencias que yo me temo que no sean nada buenas para el sistema institucional colombiano y para la democracia colombiana. Y entonces a mí eso me preocupa mucho, porque Colombia es un país al que quiero, respeto y admiro, y siempre ha tenido un sistema institucional que algunos podrán decir más grande, más pequeño, pero siempre lo ha tenido y siempre lo ha respetado, y eso ha sido una parte importante de la democracia colombiana, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que unos acuerdos que permiten que el narcotráfico sea un delito conexo y por lo tanto no haya extradiciones ni pueda haber gente juzgada por los crímenes estén impunes, que los terroristas puedan crear tribunales en donde puedan ser juzgadas las personas que han defendido la democracia, que eso sea parte del sistema constitucional colombiano y que no se respeten los resultados de un referéndum, pues la verdad es que es una situación un poco peligrosa, ¿no? Y me preocupa la evolución de esa situación en Colombia, ¿no? Imaginemos, Carlos, por poner otro ejemplo de un referéndum, ¿no? Imaginémonos que Cameron, que convoca el referéndum del Brexit, lo pierde y decide continuar. Y decide, el Reino Unido no solamente continúa como primer ministro, sino que además el Reino Unido continúa en la Unión Europea. Mire usted, las reglas democráticas no son esas, y esas cosas no se pueden hacer sin grave daño para la credibilidad del país y sin grave daño para la credibilidad de las instituciones democráticas, ¿no? Y buena prueba de ello es que, desgraciadamente, pues la expansión del cultivo de narcotráfico en Colombia ha pasado de 40.000 hectáreas que lo dejó Álvaro Uribe a 180.000 o casi 200.000 hectáreas que están en este momento, ¿no? ¿Cómo se siente alguien católico teniendo posiciones políticas en todos estos temas tan distintas de las que sostiene el Papa? Bueno, eso es una cuestión, lo de mis creencias religiosas es una cuestión privada, ¿no? Y por tanto, en temas, en cuestiones que afectan a la fe o a la no fe, pues las prefiero tener en reserva, ¿no? Ahora, si se hace política, hablo de política. ¿Y qué impresión tenés del juego de la Iglesia hoy? Yo creo que en Cuba, en Venezuela o en Colombia,
me gustaría haber visto posiciones más claras en defensa de los valores democráticos y de la democracia y de las libertades, ¿no? Me gustaría haberlas visto, ¿no? No digo que no las haya habido, digo que me gustaría haberlas visto de parte de lo que significa digamos, la expresión más importante de la Iglesia Católica, como es el Vaticano, ¿no? Hay un tema que tú sigues por la política española, pero además por tus preocupaciones internacionales, en el que te has especializado mucho, que es el tema del terrorismo y del fundamentalismo islámico. Y hoy estamos aparentemente cada vez peor en esa materia, digamos, ¿no? Los episodios, los fenómenos son cada vez más complicados y parece que las soluciones están más lejanas. ¿Cómo estás mirando vos ese problema hoy? Bueno, sigue siendo uno de los grandes desafíos, sigue siendo uno de los grandes problemas del mundo actual y del mundo del futuro. Especialmente, nadie se debe sentir al margen de esa amenaza. Vosotros, argentinos, también habéis padecido el terrorismo y tú te referías antes a ello. Pero y terrorismos de distinta naturaleza y terrorismos muy graves. Pero bueno, el caso del terrorismo islámico es una amenaza muy fuerte en Europa, que actúa, que tiene sus modos de actuar, que intenta vencer a la sociedad europea. Y Europa necesita en este momento, sobre todo, reafirmar sus valores, ¿no? Y en segundo lugar, las políticas en Oriente Medio tienen que definirse, ¿no? Los últimos años de las políticas, llamémosle occidentales, norteamericanas en el Oriente Medio, ha sido de retirada, de retroceso. Eso ha generado vacíos. Esos vacíos han sido ocupados por expresiones terroristas como es el Daesh o como es el ISIS, y eso hay que combatirlo de una manera muy seria, ¿no? En ese sentido, tengo que decir que el mensaje que ha mandado Trump en Siria o en Afganistán me parecen mensajes en la dirección correcta, en el sentido de decir: no estamos de retirada, estamos presentes, somos capaces de evaluar la situación y vamos a ver si detrás de todo eso, además de gestos, hay políticas articuladas. Seguimos ante uno de los desafíos más importantes que tienen las sociedades civilizadas, ¿no? Vos decías, España es un país atlántico, como la Argentina es un país atlántico, claro, que deben vivir en un mundo que se está ordenando en torno al Pacífico. El mundo mira demográficamente, mira económicamente, va económicamente del futuro. Probablemente de los 10 países más importantes del mundo en el año 2040, 2050, pues una buena parte de ellos sean asiáticos. Pero eso no quiere decir que el mundo atlántico sea un mundo que inevitablemente esté en retroceso. Yo no creo en eso, ¿no? La cuenca atlántica es la cuenca que tiene más reservas de petróleo del mundo, más reservas de gas del mundo, más reservas de agua natural del mundo, más reservas de alimentos del mundo, es decir, y el conjunto y el sistema de valores más compartido y más extenso del mundo, ¿no? Si eso somos capaces de mantenerlo, defenderlo y expandirlo, haremos una muy buena tarea. ¿Vos creés que esta reorganización va a llevar a un conflicto de valores? Yo creo que iremos a un conflicto. Los conflictos que hay en las sociedades modernas son en gran medida conflictos culturales, ¿no? Y yo creo que los debates culturales, los debates de las ideas, los debates de valores van a ser los debates definitorios del futuro. Sí, sí. Ahora parece que no, porque todo va en otra dirección, pero en mi opinión serán los debates definitorios del futuro. Me gustaría que nos cuentes, último tema, a Macri lo conocés desde hace mucho tiempo. Muchos años. Bueno, algunos años. Sí. Bueno, algunos sí, bastantes. Son muy jóvenes los dos, además. ¿Cómo es la evolución que estás viendo en Macri y cómo ves su gobierno? ¿Habrás estado con él en España? He estado con él en España, he estado con él en Argentina, estaré también. ¿Lo tienes que ver cuándo? ¿Mañana? Mañana. Sobre todo hay un gran deseo, ¿no?, del triunfo de Argentina, ¿no? Y hay un gran deseo. La visita que hizo a España fue un gran éxito, pero hay un gran deseo en líneas generales. Yo, que soy un viajero, ahora estoy por todo el mundo, en todas partes hay un deseo de que Argentina salga adelante, ¿no? Ahora, yo valoro... ¿Por qué? ¿Qué significa la Argentina si la miras desde Porque se necesita afuera? Se necesita. Argentina es un país con una historia larga, una historia brillante, con una influencia grande que tuvo en el mundo, con unas posibilidades enormes, y se necesita, ¿no? Y se desea, ¿no? Y quiero decir que, en mi opinión, la tarea de Macri del presidente Macri es una tarea difícil, ¿no?, complicada, ¿no? Porque es la tarea de organizar una transición.
Yo no creo que Argentina haya vivido simplemente un cambio de gobierno, ¿no? Argentina necesita vivir una transición, digamos, del populismo a lo que es la democracia, una transición a la economía de mercado, una transición a la normalización internacional, una transición social. Y eso no es tarea de un año, tarea de un año y medio, es una tarea muy difícil, ¿no? Que necesita objetivos comunes, objetivos compartidos, que esa tarea de transición la comparten la mayor parte de la sociedad argentina y que reme en esa dirección, ¿no? Reme con alguna perseverancia, con alguna fuerza, con alguna paciencia también, ¿no? Pero yo creo que las cosas van en la buena dirección y hace falta mucha determinación, mucho coraje, y el presidente Macri lo tiene, ¿no? Si se toma por referencia otras transiciones, cada una en su ambiente, pues se ve que se necesitan a lo mejor lustros o décadas, ¿no? Para que esas transiciones culminen, ¿no? Y ojalá, mi deseo es que Argentina lo pueda conseguir. La condición de esas transiciones suele ser la capacidad de acuerdos, de llegar a acuerdos, y estamos en sociedades muy fragmentadas, ¿no? Sí. También en España. También en Estados Unidos. También. ¿Y a qué lo atribuís? Muy fragmentadas. Es una parte del mundo moderno, ¿no? La revolución digital, la globalización, la extensión de muchas zonas de bienestar producen fragmentación de la sociedad, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se fragmentan, las audiencias se fragmentan, la sociedad se fragmenta, la representación política se fragmenta. Es decir, las sociedades actuales son mucho más fragmentadas que hace años, ¿no? Y eso les puede hacer perder puntos de referencia. Por eso el tema de los valores, el tema de las ideas es tan fundamental, porque los puntos de referencia son básicos en las sociedades. Si no, es el turno de los populistas, o es el turno de los radicales, o es el turno de los extremos a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y es ahí donde la democracia se juega su futuro, ¿no? Más vale tener una buena democracia liberal que no una democracia iliberal, que es una forma, digamos, fantasmagórica de hablar de democracia, ¿no? Presidente Aznar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Como siempre, Carlos, un placer. Muchas gracias por la invitación.